Bienvenidos sean todos. Jóvenes, levanten su cabeza. Ánimo. Hasta ahora empiezo, hermanos. Así de que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y les doy el título de esta predicación. Se llama La gran bendición de mi muerte. Santo. ¿Para dónde va, pastor? Y en un subtítulo podemos ponerle la muerte, haciendo en tono de pregunta: ¿la muerte es mi enemiga o mi amiga? Bueno, pues vamos a aprender. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Nos ponemos en pie para leer su palabra, dándole gracias a Dios por permitirnos abrir su palabra y que nos hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Dice la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hasta ahí. Hablemos con el Señor. Señor, gracias por permitirnos acercarnos a ti, Señor, a tu trono de gracia, Señor, para que nos hables al corazón, a nuestro espíritu, Señor, y que engrandezca, Señor, nuestro conocimiento de ti, mi Dios. Entendemos de que lo único que nos podemos llevar hasta el tercer cielo, hasta tu presencia, es el conocimiento que tengamos de ti, porque nada podemos llevarnos de este mundo, tanto material, sino con lo único que podemos llevarnos es el conocimiento que tengamos de ti. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrirnos el entendimiento. Habla a nuestro espíritu, Señor, a nuestra vida y a nuestro ser, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, preparémonos, prepare su corazón. Hoy vamos a hablar de la muerte, y aunque sea un tema difícil de escuchar, tal vez porque ha experimentado la muerte de un ser querido, y bueno, pues en esto me incluyo, porque por algo, ahora cada vez entiendo más de que por algo Dios permite las cosas, como en mi caso, el haber perdido a mi hermano, y quiero extraer todo lo que Dios tiene para mí, para que aprendamos y que así, a su vez también yo pueda compartirles de lo que Dios me está mostrando. Y aunque es un tema difícil de escuchar y de exponer por lo que implica las consecuencias de haber pasado por la muerte de un ser querido, o que no quisiéramos escuchar de la muerte, hay algunos que ni siquiera no quieren hablar de la muerte. Por ejemplo, un día me voy a morir, y luego decimos, no, ni digas eso. Bueno, el hecho que no lo digamos, eso no va a cambiar de que un día nos vamos a morir. ¿Entienden? Así de que es mejor conocer, saber, para que estemos preparados. Porque aquí no depende de la edad, hermanos. No depende de que es que yo soy joven todavía. No, el hecho de que estés joven, eso no te exime de que puedas morir el día de mañana. Tal vez esta es mi última predicación. Bueno, en mi última predicación yo quiero predicarles y compartirles de lo que Dios me da. Así también ustedes, tal vez este puede ser su último, hasta mañana, su último, nos vemos mañana, o no sé, tal vez la última vez que lo veamos, o que me vean. Es una realidad, hermanos. Así de que mejor acomódese, siéntese, relájese, no se ponga tenso, al contrario, diga: Señor, habla mi vida. El hecho de que algunos no quieran hablar de la muerte, eso no cambia que tarde que temprano experimentaremos la muerte de un ser querido, o nosotros mismos, que no estemos preparados para recibir la muerte. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Voltee con el que esté a su lado. ¿Sí? Hágame caso, por el amor de Dios. ¿Sí? Yo voy a voltear aquí conmigo, pues el que está aquí. No tiene aquí nada. Voltee con él, No me ve a mí. Yo lo estoy viendo a usted. Voltee, véalo y véala. No se haga. Te están hablando. No se haga. Y dígale: un día, dígalo. Un día van a morir. Ya lo dijo el hermano. Te vas a morir. Un día te vas a morir. Dígame. Un día
Diga, pastor, un día se va a morir. ¿Sí o no? ¿Sí? Amén, hasta con injundia lo dijo el hermano. Un día se vas a morir, pastor. Sí, es una realidad. Aunque digas afis o me quito, no lo puede evitar. Nos vamos a morir, hermanos. Es una ley inexorable, como acabamos de leer, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Si se fija, aquí no hay un intermedio. Aquí no hay de que tal vez o casi, ya mero, ya. No. Nos vamos a morir, hermanos. ¿Sí? Esto es una realidad. No le estamos deseando tampoco la muerte a nadie, de ninguna manera. Esa injundia que escuché así, dije, ay, no, yo sé que no es un deseo de que me deseen la muerte, no, pero es una realidad y aceptémosla, querramos o no. El problema es de que a todos se nos enseña a vivir, cómo ser ricos, cómo prosperar, qué es lo que quiere hacer de grande, inclusive que aprendamos de nuestros padres. Pero no nos enseñan a aceptar la muerte como una realidad para todos, querramos o no, creamos o no. Mire, la muerte tiene tan segura su victoria que nos da toda una vida de chance para que nos arrepintamos. Porque la muerte es segura, a excepción de que venga el Señor por nosotros. Eso es una realidad también. Ahora, ¿la muerte es mala? Es la pregunta. Y bueno, vamos a dar respuesta. ¿Es mala? Bueno, algunos dirán, sí, es mala porque se llevó a mis padres, se llevó a mi hermano. Yo podría decir, se llevó a mi mamá, se llevó a mi hermano. Y otros dirían, no, es algo que ya es natural para nosotros, aunque nos resistamos a morir, porque fuimos creados para vivir originalmente. Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre, dice que tomó barro, tomó polvo de la tierra y formó al hombre y sopló espíritu, sopló aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y ahí es donde el alma es donde radica en nosotros todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo lo que es el ser humano está en el alma. Somos espíritu, cuerpo y alma. Recuerde que cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, dice Santiago. En Eclesiastés dice que cuando muere la persona, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero el alma llega a ser eterna. Recuerde de que nosotros llegamos, cuando Dios creó al hombre, lo hizo, dice, hagamos al hombre conforme a nos hizo iguales que a Dios. ¿En qué iguales a Dios? Bueno, en esa eternidad. Dios creó al hombre para ser eterno, no para que muriera. Dios creó al hombre para que viviera eternamente. Sin embargo, la desobediencia es la consecuencia del pecado. Pecado es desobediencia. Muerte significa separación, donde se separa el alma del cuerpo, donde se separa el espíritu del cuerpo. El cuerpo fue creado del polvo y dijo Dios, del polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. El polvo es la materia, lo que es el envase donde Dios depositó su espíritu y el hombre llegó a ser un alma viviente. Por eso en esa alma es donde está la eternidad. Somos tripartistas, espíritu, cuerpo y alma, como lo es Dios. Dios tiene eternidad y nos dio eternidad en el alma. Ahora, a consecuencia del pecado, vino la muerte. En Génesis 2:16, 17 dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás.
Aquí es donde aparece por primera vez en las Escrituras la palabra muerte, que significa separación. Y las consecuencias de la muerte, dice, porque habla de la separación. Como ya expliqué, separación habla de, se separa el espíritu del cuerpo, se separa el alma del cuerpo. Se habla de 23 gramos, donde puede ser una plancha donde está un cuerpo aún con vida, pero cuando muere resulta que en esa podemos decir una báscula, se puede medir, se puede pesar de que quedó más ligero ese cuerpo, 23 onzas cuando la persona muere. Por otro lado, cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Pablo nos enseña en Romanos, por cuanto todos pecamos, todos pecaron, dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, separados de Dios. Habla de esa brecha. Cuando el hombre pecó, el hombre tenía comunión con Dios, pero cuando el hombre peca, que hay una brecha, la cual es imposible de que el hombre alcance a tener esa comunión con Dios, a menos, ya como cristianos, a nosotros Dios proveyó un medio de salvación que es a través de Cristo Jesús. De hecho, habla de esa promesa, el primer evangelio que nos habla de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a pisar la simiente de Satanás, la mentira, y que iba lo contrario a la mentira, que es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo contrario a la muerte, ¿qué es? La vida. El primer Adán es alma viviente. El segundo Adán es espíritu vivificante, el cual nos trae vida, y vida en abundancia. Habla de una vida eterna. Mire lo que nos enseña en Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entiéndase Adán, y por el pecado la muerte, ya estamos viendo que la muerte es la consecuencia del pecado. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto se conoce como la doctrina de el pecado original. ¿Qué significa eso? De que genéticamente Dios había puesto eternidad en el ser humano, en el hombre, en Adán, pero cuando pecó, su genética fue transformada de tal manera que vino la muerte. Primero la muerte espiritual y eventualmente la muerte física. Sin embargo, cuando Dios dijo, habla de que pasó a todos los hombres. Dice, el salmista David enseña, dice, en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que adulteró. No, lo que está diciendo que genéticamente, cuando el hombre se une a la mujer, transmite el pecado. Ya va genéticamente. Y aunque nazca el fruto de esa unión, sea mujer o hombre, los dos heredan el pecado original. Por eso a nuestros niños no se les enseña a hacer el mal. Eso ya viene genéticamente. Entonces habla de que eventualmente viene esa tendencia al pecado, en la cual el hombre es imposible que resista a esa tendencia. Nosotros no tenemos otra alternativa más que pecar. Por cuanto todos pecamos. ¿Alguien podría levantarse y decir, yo no he pecado? Aún sus hijos, sus niños así bonitos, que estén bonitos ahí en la foto, miren, son un pecado en potencial, que tarde que temprano se va a evidenciar. ¿Por qué? Porque son malos. El que es de la carne, carne es. Y Pablo enseña que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, hechicería, enemistades, pleitos, idolatría, celos, contiendas. Y luego habla diferentes pecados o conductas, pecados del hombre. Dice, por lo cual
ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo ser humano, miren lo que sigue diciendo, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pablo nos enseña que es a través de la ley que vino el conocimiento del pecado. ¿Qué significa? ¿Que antes de la ley no había pecado? No, miren lo que dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque después de Moisés, cuando habla de Moisés, habla de la ley, donde a través del conocimiento de la ley me doy cuenta que el mentir es pecado, que el robar es pecado. Y ese conocimiento me mató. Por eso mencioné la palabra mata. Por eso cuando nosotros compartimos el evangelio, lo que les estamos diciendo al hombre, estás muerto delante de Dios y hueles a azufre, apestas a pecado. Tenemos que matarlos espiritualmente, que venga su conocimiento para que a su vez ellos reaccionen compungidos de su pecado y digan, ¿qué haremos? Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. Y ahí está. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de manera de transgresión. Entiéndase, aunque no hayan tenido la ley del que habla de los hebreos, de Moisés, hablando de los israelitas. Porque pues para ese tiempo pues ya existían los hindúes, otras naciones, sea la nación que sea. Está hablando aquí de todo ser humano. Dice, aunque no hayan pecado a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había que de venir, porque nos enseña que el primer Adán es alma viviente, sí, pero ya había muerto espiritualmente y eventualmente vino la física, la muerte natural. Es por eso de que debemos de entender que todo ser humano no tiene otra alternativa más que pecar, y por ende el pago del pecado es muerte, creamos o no, querramos o no. Todo hombre, el hombre al pecar muere espiritualmente y eventualmente la muerte física, como ya enseñé, espíritu, cuerpo y alma. Queda separado de Dios, como ya enseñé. En Génesis 3:22 dice así, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí habla cuando el hombre se había pervertido de tal manera que su pensamiento era de continuo solamente el mal. Quiere decir de que no tenían otra alternativa más que seguir pecando. No tenían ley. Pero también recuerden de que Dios nos había dotado con una conciencia, donde es nuestro juez insobornable interno, el cual nos dicta lo bueno y lo malo. Porque ni usted ni yo necesitamos la Biblia para saber que matar es malo, ¿cierto? ¿Sí sabía eso? Sí. Y lo sabía antes de venir a la iglesia. Él dice, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Se imagina que el hombre continuara viviendo eternamente maldito por Dios? Que hubiera seguido comiendo del árbol de la vida. Adán y Eva comieron del árbol de la vida. Es por eso que su longevidad, su vida longeva que tenían, por eso llegaron a vivir 900 y tantos años. En aquel tiempo, porque iba la esencia de la vida en ellos. Sin embargo, recuerde que desde que el pecado vino, igual la misma tierra gime hasta el día de la redención. Todo va en decadencia.
Si usted esperaba de que esto se va a mejorar por unas inyecciones, las inyecciones del COVID, bueno, que de la vacuna, no se va a mejorar. No, esto va de mal en peor. No trato de desanimarlo, al contrario, trato de animarlo a que confíe más en Dios, que su confianza no radique en la ciencia del ser humano. No, aunque obviamente confiamos en Dios, de que Dios puede usar la ciencia y la sabiduría humana para poder curarnos. Amén. Pero ¿se imagina que el hombre continuara viviendo eternamente maldito por Dios? La muerte vino a ser un acto de misericordia para el hombre, porque de otra manera estaría maldito por una eternidad, ya que Dios había soplado eternidad en su creación. Espero y déjeme desarrollar más la prédica para que entiendas. No estoy diciendo, por otro lado, de que veneremos la muerte como algunos lo hacen. A la santa muerte. ¿Qué de santa tiene la muerte? No. ¿O quién contento? No, solamente una persona que ha sido infestada de pecado y que no conoce de las escrituras, que se pone a adorar a la santa muerte. Y eso va contrario. Es como Jesús dice, yo soy la vida, y ahora otros adoran a la muerte. No, pues no. Mire, también es como, ¿se acuerdan la semana pasada que yo estaba enseñando sobre lo que es Barrabás y Jesús? En otro contexto podemos entender de que dice la escritura que Barrabás era un asesino. Más adelante vemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro menciona, dice que aún Poncio Pilato había determinado darle la libertad, pero ellos escogieron a un homicida. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, nos enseña donde Jesús dice que ustedes son hijos de su padre, el diablo, el cual es homicida desde el principio. ¿Qué está diciendo? Ustedes escogieron a Barrabás, también representando a un homicida, representando al diablo. Ustedes prefirieron más al diablo que a Jesús. Ustedes prefirieron más la muerte que la vida. Y hace la diferencia. Por eso quiero dejar claro esto, de que no es de que yo le estoy diciendo de que vamos a adorar a la Santa Muerte. No tiene nada de santa. Dios nos creó con vida eterna. Cuando la maldad se había multiplicado, Dios dijo en Génesis 6:3, donde hablaba sobre a Dios le dolió, y dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Ese arrepentimiento habla del dolor que le causamos a Dios porque nosotros decidimos el mal más que el bien. Decidimos el pecado más que la obediencia. Entonces, dice la escritura, y dijo Jehová, en Génesis 6:3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Se imagina? Que el hombre, que nosotros estuviéramos viviendo 900 y tantos años, todavía. Quiere decir que mientras más vivimos, más estamos acumulando para el día postrero, el día que estemos delante de Dios. Mire, le hago un punto de aclaración. Cuando escuchamos de la muerte de un joven y que, por ejemplo, se puede ver como una tragedia, y sí es cierto, una tragedia es algo que no tiene solución, y en la muerte pues ya no hay solución, hablando de ya no tiene vida naturalmente. Cuando la muerte, cuando vemos que un jovencito, ya sea por un accidente o por se entregó a las drogas y que muere,
O una persona, un ladrón, un jovencito que se dedica a robar y que en una de esas se enfrenta a la policía y ¡pum!, lo balearon, murió, se murió. Uno podría decir qué tragedia, pero mire que cuando hablamos, déjeme pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en un accidente, un jovencito va manejando, no respeta las leyes de tránsito, le vale. Él va como él quiere. Así como Caín, a su manera. Así hay muchos jóvenes, a su manera, porque creen que tienen su vida garantizada porque tienen 15, 20 años o más. De tal manera que viven a su manera y no les importa la vida de los demás, y juegan con la vida de los demás, y ahí van manejando. Entonces, tal vez alguien se le atraviesa o cualquier cosa y pum, choca, pum, se mató, se murió. Y uno podría decir, es un accidente. Tal vez humanamente podemos decir, sí, es un accidente, pero para Dios no es un accidente de ninguna manera. En el reloj de la eternidad de cada uno en el reloj de nuestra existencia en esta tierra, Dios tiene establecido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio, hablando de un tiempo establecido para cada persona. ¿Sí lo entiende? Tal vez nosotros lo podemos ver como un accidente. Bueno, tal vez ese accidente fue la herramienta que Dios usó, aún el factor humano, el error del ser humano, para llevar a cabo su soberanía de que esa persona iba a morir en ese momento. Y uno podría decir, ¿por qué te lo lleva? Porque ya le tocaba. Cuando un jovencito, hablando del joven que estaba ahí enfrentándose a la policía, que lo encontraron ahí robando y se enfrenta a la policía, lo balean, muere. Bueno, déjeme decirle que aún en eso se ve la misericordia de Dios. Porque, mire, no es lo mismo la muerte de Hitler a un jovencito de unos 16, 17 años. Déjeme le explico. Ese jovencito tal vez comenzó su vida delictiva a los 14 años. Tiene 2 años robando. ¿Acumuló pecados? Claro que sí. Pero compárelo con Hitler, que es el responsable de más de 6 millones de muerte de los judíos en lo que es el genocidio que llevó. Y no solamente eso, sino otros 6 millones de personas a causa de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense la responsabilidad. Bueno, en este caso, las consecuencias de la acumulación de pecados que tenía Hitler con el que tenía 2 años en su vida delictiva. ¿Usted cree que sería justo de que Dios los ponga en el mismo lugar? Creo que no. Cuando habla el apóstol Pedro de Judas Iscariote, dice, Judas, quien ya tiene su parte reservada. En el Evangelio de Mateo también nos enseña, donde dice, hay de aquel, Juan, bueno, uno de los evangelios dice, hay de aquel por los pecados, pero hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Habla de que no va a estar en el mismo lugar que los demás. Quiere decir que va a haber un grado en la estancia en el infierno por la acumulación de pecados. Y la muerte de un jovencito, uno puede decir, no, es que en la soberanía de Dios, en la omnisapiencia de Dios, él ya sabía que ese jovencito no se iba a arrepentir y que iba a acumular más pecados. Y la muerte es un acto de misericordia de parte de Dios. Tal vez ahorita no lo entendemos. Tal vez lo entenderá después. Por otro lado, quiero que entienda esto. Por ejemplo, ahorita que mencionaba de la muerte de un joven, para nosotros puede ser un accidente, pero para Dios no es más que una acción soberana de Dios que Él permitió, y no quiere decir que Él sea malo. Es que Dios es malo.
sino soberano. Dios es el dador de la vida, no de la muerte. Vuelvo a repetir, la muerte es la consecuencia de nuestro pecado. Eso tiene que entenderlo. La muerte es neutral. Tanto se lleva a ricos, pobres, altos, chaparros, gordos, flacos, hombre, mujer, de todos, ¿no? Agarra parejo, porque ya leímos que el pecado pasó, dice, entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué mueren las personas? Porque es la paga de su pecado. Ahora, cae aquí una pregunta. Pastor, ¿qué pasa con los niños que mueren? Los bebés que mueren. Los niños. Bueno, recuerde de que cuando el niño o la niña está en la etapa de su inocencia, aquí vemos la misericordia de Dios. Hay versículos donde nos respalda para decir, y donde dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí estamos hablando de un acto de misericordia. Entiendo el contexto que habla de los pequeños en Cristo también, pero sin duda no podemos cambiar cuando Jesús dijo: dejar que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que entienda de que el hombre, cuando estaba en el Edén, antes de pecar, estaba la inocencia. ¿Inocencia de qué? Del bien y del mal. ¿La inocencia de qué? De la muerte. ¿La inocencia de qué? Del pecado. Pero cuando peca, aquí habla de premeditación, alevosía y ventaja, porque él ya sabía las consecuencias. Dios le dijo: si comes de este árbol, ciertamente morirás. Pero ¿qué es lo que dice el diablo? No, no vas a morir. Está poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Entonces viene donde Satanás usa su estrategia de la mentira. Y la mentira nos lleva al pecado. Cuando está la inocencia, ahí Dios, cuando un niño muere en su etapa de la inocencia, que no conoce, que tal vez le pega a su hermanito, pero lo hace inocentemente, tanto así de que el niño se puede pasear desnudo y no siente vergüenza. ¿Sabía? No siente vergüenza, puede estar jugando con sus partes, pero no, hay inocencia, no hay maldad. Pero después viene la conciencia. ¿Cuándo es cuando viene la conciencia? Bueno, no hay una edad determinada para decir: no, es que ya sabe lo que está haciendo. Bueno, hoy por hoy podemos ver de que la inocencia de nuestros niños se va perdiendo cada vez más, de tal manera que tal vez 100 años atrás los niños aún estaban inocentes, tal vez de 10 años. Estaban inocentes porque no conocían maldades, a como lo conocen el día de hoy. Hoy ya pueden ver el teléfono con pornografía, y son niños, y viene la maldad. Ahora ya pueden pegarle, y hasta pegarle a su papá con maldad. Ahora ya los niños saben de que deben de obedecer, y al contrario, hacen sus berrinches, y ahora es al revés. Ahora son los niños los que le pegan a los papás. Ahora son los niños los que le mandan a los papás o a las mamás. ¿Ya perdieron qué? Su inocencia. Bueno, a lo que voy es de que cuando muere un niño en inocencia, pasa la presencia de Dios. Pero cuando ya deja la inocencia, y en esto yo no me atrevo a dar una edad, no, porque en todos es diferente. Ahí sí ya necesita a un Salvador. Cuando ya peca deliberadamente, ya violó su inocencia, y entonces ya viene la conciencia. Y ahí sí, ya necesita a un Salvador. En Romanos 6:23, como dice la Escritura, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pero mire, leamos con entendimiento este versículo. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Ya nos enseñó que las consecuencias del pecado es la muerte. Que es separación. No solamente separación de Dios, sino que eventualmente viene la separación de nuestro cuerpo y que ya la persona muere. Dice, mas la dádiva de Dios. Pone a un lado aquí lo que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Y es irreversible. Y es para todos. Ya lo entendimos, ¿sí? Sí. Para sus papás también. Para sus hijos también. Para el pastor también. Para todo ser humano. Ahora, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Muestra el otro lado. Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú. Dios respeta ese libre albedrío que cada quien de nosotros tenemos. Dios no nos forza ahí con un trinche. Acéptame, acéptame. No. No. A los jóvenes, acéptame, hazle caso al pastor. No. Yo enseño. Tú decides. Amén. Jóvenes, jovencitos, chiquillos, chiquillas, dijo aquel. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, pongan mucha atención. Aquí dice una palabra que cambia o que da sentido a este versículo. Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En habla de dentro de. A los que están en Cristo ya no hay condenación. Quiere decir que los que no están en Cristo, ¿qué quiere decir? Están condenados. ¿Se lo ve? Está fácil de entenderlo. Los que están en Cristo, no hay condenación. Los que estaban en el arca, cuando vino el diluvio, se salvaron. Los que estaban fuera del arca, ¿qué? Se condenaron. ¿Por qué? Por incrédulos. Porque menciona la Escritura que Noé era pregonero de justicia. Predicaba la justicia. Arrepiéntanse. Y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Entendieron? Sí, tarde que temprano entendieron. Y dice la Escritura que toda rodilla se ha de doblar y confesará que Jesús es el Señor. Todo ser humano. Todo ser humano va a creer a final de cuentas. Lo que sí quiere decir que la salvación se acepta en vida, no muertos. Una persona que se suicida, ¿cómo puede arrepentirse? Mire, con estas enseñanzas que estamos dando de la muerte, voy a hablar de temas que Dios me ha dado para que nosotros entendamos. Vamos a hablar de la muerte, también vamos a hablar de la concepción, hablando de la vida. También vamos a hablar del aborto, de la eutanasia, del suicidio, para que nosotros entendamos. Porque mire, más vale que conozcamos a que ignoremos. Porque dice la Escritura que por ignorancia su pueblo padeció por falta de conocimiento. Este solo versículo descalifica de la vida eterna y los deja en la muerte eterna a los que no tienen a Jesús como su Señor. Lo repito, mire, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, si volteamos el versículo sin cambiar el contexto, es como decir, todos los que hemos pecado tenemos muerte, pero hay una alternativa para nosotros. Los que hemos aceptado a Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso dice vida eterna en Cristo Jesús. Aquí no dice Alá, Buda, María, Pedro, Pablo. No, en Cristo Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y va a decir, otra vez contra los católicos. No, contra todo ser humano que no acepte a Jesús como su Salvador. Este libro es el único que te va a dar las respuestas que todo ser humano tiene, esas interrogantes. ¿Quién? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? No hay ningún otro libro que te dé esas respuestas. Dice, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que si no es tu Señor, Cristo Jesús, ¿cuál es la consecuencia? Muerte eterna. Después vamos a ver lo que es la segunda muerte. Y ahí sí es. ¿Dónde van estas? Como dije, este solo versículo descalifica de la vida eterna y los deja en la muerte eterna a los que no tienen a Jesús como su Señor. Y déjeme decirle, de tenerlo como Señor implica obedecer. Dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué no? ¿Por qué me llamas Padre y no me honras? Dice el Señor. Usted mismo pregúntese, ¿dónde están sus parientes que ya murieron sin Cristo? Basado en lo que le estoy enseñando. Pero hágase esa pregunta, ¿dónde estará mi abuelita? Aquella que me hacía atole, que me hacía galletitas, aquella que era bien buena gente. Mire, denle gracias a Dios que la salvación no es por obras. Porque el estándar de algunas religiones es de que no, tus obras buenas van a pesar más que las malas y eso te va a llevar a la salvación. No, dele gracias a Dios que Dios no da la salvación por las obras, porque sin duda, hermanos, nuestras obras malas son más que las buenas que hemos hecho. Y las buenas que hemos hecho son trapos de inmundicia delante de Dios, según las Escrituras. No me quiero salir del contexto, según las Escrituras. ¿Por qué? Porque tal vez podemos hacer bien a los que nos caen bien. Podemos hacer un bien con tal de ganar un mejor beneficio. ¿Ve la diferencia? Cuando nosotros hacemos un bien, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando ayudamos a la gente, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando visitamos a los presos, cuando vamos con los enfermos, cuando ayudamos al necesitado, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve frío y me cobijaste. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste por estos mis pequeños, también lo hiciste por mí, dice el Señor. Pero también da la advertencia, dice, a los que no lo hicieron, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y sabían. Mire, hay más consecuencia para nosotros que estamos entendiendo que para los que no conocen. Dice, ay de aquel por los que pecan, pero el que sabe hacerlo y no lo hace, dice el Señor Jesucristo, dice, más el que sabe, dice, ay por el hombre recibirá azotes por sus pecados, pero el que sabe y hace, ya teniendo conocimiento, alguien diría, no, pues mejor no voy a conocer. No, el hecho de que no conozcas, eso no te va a librar. El hecho que quieras ignorar las consecuencias de tu pecado no te va a salvar. Es mejor que sepamos y que nos santifiquemos y que nos apartemos del pecado. Pero si tú dices, pero aquel que sabe y lo hace, dice, este recibirá muchos azotes. Y usted puede diferenciar azotes a muchos azotes. Y eso es para nosotros que se nos está revelando el Evangelio. Espero que ya se haya hecho la pregunta, ¿dónde están sus parientes que ya murieron sin Cristo? No me pregunte a mí, oiga pastor, es que mi abuelita, ¿dónde están mis tíos? ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde están mis hijos que se murieron? La respuesta está en la Biblia. No haga que yo le conteste. Ahora, ¿dónde van a estar sus parientes que mueran sin Cristo? Y mire, ahora sí voltee a su alrededor, porque tal vez le falta alguno o la mayoría de sus familiares. Y ahí sí. Mire hermano, si esto no le duele,
que sus parientes. Y tal vez, como dije la semana pasada, sí, tu padre, tu mamá, que los idólatras. Mire, sí, más vale que yo se lo diga. No soy su enemigo, por el amor de Dios. Ahora, nuestro trabajo no es de convertirlos, es de compartirles. De convertirlos es trabajo del Espíritu Santo. Pero sí, nuestra tarea es de compartirles. Ya les compartió, usted deslíguese de su responsabilidad ya. Viva a Cristo. Ya lo demás, cada quien decide. Y Dios respeta ese libre albedrío que le dio a cada uno que nos dio a cada uno de nosotros. Y mire, no se haga. Míreme bien, no se haga. Usted sabe, porque dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿el malo soy yo porque les digo esto? ¿Qué prefiere? ¿Ignorarlo? Y decir después, es que está con el Señor. No, no, mi hermano, mi hermana, se lo digo en el amor de Cristo. Mire, no es fácil predicar esto, porque yo paso a ser su enemigo. Dice, por predicarles a Cristo me he vuelto su enemigo, dice Pablo. Mire lo que nos enseña aquí en Romanos 6:1 en adelante. Dice así, dice Romanos 6:1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Le está hablando a los que ya habían hecho su confesión de aceptar a Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es muerte? Bueno, ¿qué es el bautismo? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Muerte a qué? No una muerte literal, sino un simbolizante. El bautismo es, me sumergen al agua, simbolizando mi muerte espiritual. Una muerte, dice, muerte espiritual. Y la resurrección de Cristo, cuando el ministro me levanta, estoy asemejándome a Cristo en su resurrección. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. ¿Ya entendió? Sepultura. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. ¿Cómo dice? En vida nueva. Algo que se evidencie, algo que pueda ser palpable. ¿Cómo podemos entender esto? Mire que el Señor Jesucristo, cuando estaba dando una enseñanza allí en una casa, dice que unos hombres abrieron un hueco en el techo para descender a su amigo que estaba paralítico. Y dice la Escritura, y Jesús, viendo la fe de ellos, ¿qué? ¿La fe se ve? Claro. ¿Cómo? A través de las obras. Porque es la evidencia de que hemos creído. No hacemos obras para creer, no. Las obras que nosotros hacemos, porque la fe sin obras está muerta. Si tú tienes un pariente, sí, yo creo, sí, pero no evidencia un cambio, que seguiremos pecando para que la gracia abunde. En ninguna manera, no te equivoques. Sigue diciendo, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Cuando yo estaba en el servicio funeral de mi hermano, ahí en la iglesia católica, ellos leyeron esto. Y dije, ¿perdón? Quiere decir que porque ya fue bautizado cuando fue de niño, cuando fue bebé, cuando no podía ni hablar ni confesar a Jesús, ni se le había predicado a Jesús, ya porque le echaron un chorrito de agua en la cabeza, oye, ¿ya es algo? No te equivoques, amigo católico. No te equivoques. No juegues con tu eternidad. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuál es la evidencia? Un cambio de vida. ¿Que hemos crucificado qué? La carne. Juntamente estoy crucificado con Cristo, dijo Pablo. ¿Cómo? Crucificando mi mano, la que me llevaba a pecar, la que me llevaba a robar la otra mano. ¿Los pies a dónde me llevaban? Al baile, andar aquí, andar robando, andar diciendo. Mi boca, ¿qué es lo que había? La boca habla de la abundancia del corazón. Crucificando al hombre adánico. Mire las heridas que tenía Jesús en la cruz. Los pies, las manos, una corona de espinas que fue incrustada de tal manera que eran espinas, hermanos, entiéndalo. Fue incrustada ahí para que no se cayera. ¿Y qué hubo? Derramamiento de sangre. Implicando, lo que quiere decir es de que está sacrificando nuestros pensamientos, hermanos. Sacrifique su forma de pensar. Es que vengo del mono. Pues bueno, con esa forma de pensar, sí, pareces como mono. Perdón por eso. Alguien tenía que decirlo y ya se dijo. Sacrificando nuestra forma de pensar. Y también tuvo otro costado, le incrustaron una lanza a su costado, donde está el corazón. Hablando de que tenemos que sacrificar nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Dame tu forma de pensar. Porque ¿de dónde salen los pensamientos? Del corazón. Entonces tenemos que crucificar al hombre adánico. Porque, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado por del pecado, perdón. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice la Escritura, el que vive para Dios también muere para Dios. ¿Sí ve la diferencia? En la muerte de un cristiano hay esperanza, por supuesto. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Perdón. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron. Está hablando de los hermanos en Cristo, porque él veía, los tesalonicenses estaban entristeciéndose porque se iban muriendo por la pandemia. Iban muriendo los hermanos, entiéndase, por X razón. También los cristianos nos morimos. ¿Sabía eso? ¿Sí? Pues mire, estoy completamente seguro que no por nada Dios nos está dando estas enseñanzas para preparar nuestro corazón, para que no os entristezcáis cuando se muera el pastorcito. Prohibido llorar, hermanos. Hagan fiesta, porque yo no voy a estar ahí. Espero ya hayan entendido el doble sentido. Va a haber fiesta, sí, pues que el pastor no va a estar ahí. Vámonos ahí, va a haber cafecito, va a haber. Sí, haga fiesta, porque yo voy a estar allá gozando, ni acordándome de ustedes. Así es. Así es. Tampoco queremos, dice Pablo 1 Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Se ha visto la diferencia cuando, mire, a mí me ha tocado sepultar hermanos en Cristo, y por otro lado están sepultando ya uno que no tiene esperanza? No sé, tal vez es musulmán, budista, católico, yo no sé. Pero se evidencia, ¡ay, mis hijos! ¡Ay! Y se quieren aventar hasta el hoyo. ¿Y por qué te lo llevaste? Porque no entienden. Pero a usted se le está revelando el Evangelio. Por algo Dios nos está enseñando sobre la muerte. ¿Es mala? No, es la consecuencia de tu pecado. Dice, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué dice? Traerá, ¿cierto?
¿Qué le dijo Jesús a aquel que estaba a la izquierda? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Algunos dicen, es que está durmiendo, está donde no sabe nada. No, ahí dice, estarás conmigo hoy. Hoy mismo estarás conmigo. Y algunos pasan por alto ese versículo. Es que están dormidos y no saben. Aquí dice eso. Es que Jesús quiso decir, no quiso decir, lo dijo. Hoy mismo estarás conmigo. Así es lo que dice la Escritura. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en Cristo. Y vuelve esa palabra, en Cristo. No en María, no en Pedro, no, en Cristo. Subrayo. Si la persona que murió creyendo en Jesús, hay una seguridad de que lo volveremos a ver. Amén, hermanos. Nos vamos a volver a ver. Ahora recuerde de que iba a haber sorpresas. Oye, el pastorcito, ay, híjole. No sé. Para romper el hielo y no se duerma. Yo sé a dónde voy, sé que no es por mis obras. Y gracias a Dios que no es por mis obras. Porque mis obras malas pesan más que las buenas. Es cierto, hermanos. Pastor, ¿es malo guardar luto o tener tristeza por alguien que murió? No, yo no estoy diciendo eso tampoco. De ninguna manera. Es más, me preocuparía si no hubiera tristeza. Quiere decir que usted no valora la vida. Pero debe de ser un tiempo justificable. Hay algunos que todavía guardan el luto ya de... Y es más, no lo procesan. Tengo familiares que, ay, es que se murió, es que... Me ayudan con la puerta, por favor. Es que se murió y... ¿Cuánto se murió? Hace 30 años. Hello. Estás más muerto tú, más muerta tú, que ese que ya se deshizo ahí en el polvo. Y no pueden vivir, ¿por qué? Porque no digieren esto. Obviamente por su ignorancia, pero otros porque no quieren aprender. De hecho, también recuerde que Dios nos consuela para que podamos consolar a los que están en aflicción. En 2 de Corintios, capítulo 1, nos enseña que somos consolados por el Dios de consolación, para que también nosotros podamos consolar a los que estén en tribulación. Obviamente que puede haber una tristeza por la pérdida de un ser querido, pues ahí vamos con él. Estamos contigo, estamos juntos contigo. Y eso, mire, hay veces de que un cristiano cuando pierde un ser querido y que sabe que va a la presencia de Dios, no hay tristeza. Yo lo experimenté con la muerte de mi madre. Llegó un pastor y dice, pastor, dice, ¿parece fiesta aquí contigo? Pues claro, porque ya mi madre ya no está sufriendo, ya no está en una camilla, está en un lugar donde no hay tristeza y no hay más dolor. Ay, ¿quién se quedaría con mis cubiertos ahí? ¿Quién se quedará con mi comal que tenía ahí que me gustaba mucho? No, yo no estaba pensando en eso, ni en mí se acordaba. Porque dice la Escritura en Eclesiastés, dice, los muertos nada saben. Mire, yo sí le soy sincero, me pudo mucho la muerte de mi hermano, porque en él no hay una seguridad. Espero que se haya arrepentido. Y apréndalo de mí, hermano. Experiméntelo, porque tarde que temprano usted se va a ver en el mismo cuadro que yo me vi, sepultando a una persona que había deliberadamente había dicho, no quiero nada con Jesús. Bueno, pero hemos entendido lo que aprendimos la semana pasada, de que Dios extiende su misericordia aún hasta en el último minuto. Ahora, no porque en el último minuto hasta se haya persinado, ya quiere decir que no. El arrepentimiento está sujeto al conocimiento que tengamos de las Escrituras a través de Jesucristo, y no poniéndolo como Jesús y María, Jesús y Pedro, Jesús y Pablo, no, como único y suficiente Salvador, como su Señor, dice la Escritura. Recuerde de que Jesús también lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Y hasta la gente decía, mirad cuánto le amaba. Pues claro, porque Jesús era un humano también.
tenía emociones, voluntad, sentimientos, y le pudo la muerte de su amigo, y ya sabía que lo iba a resucitar. Ya le había dicho a sus discípulos que esta muerte es para glorificar a Dios. Sin embargo, él se compadeció y lloró. Sí, pero por otro lado, ¿cuántos, al ignorar esto, muchos cristianos todos están llorando la muerte de sus seres queridos que ya tienen? Sí, mire, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo dije en la muerte de mi madre. Si usted ya tiene 3 años, 5 años, mire, 5 años ya, 3 años a lo mejor todavía no entiende cosas, 5 años ya debería de entender esto. Ya si usted tiene 10 años y todo, es que mi hermana, es que mi papá, es que mi hermana, es que mi tío, es que mi tía, mi abuelita, ya entiéndalo, supérelo. Porque aquí dice la escritura, dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque entonces usted no está creyendo. Está evidenciando, sí creo esto, pero esto no. Entonces no recibes la consolación de Dios, la rechazas. Y sigues ahí, y hasta viven de su dolor. Cristianos y no cristianos. Ya, digiérelo, supérelo, porque entonces estarías dando mal testimonio de tu fe. Estoy hablando a cristianos. A los que no tienen esperanza van a seguir llorando la muerte de sus seres queridos, tal vez el resto de su vida. Y no me ve así como que, ay, no me importa. Me importan. Por eso les predico, hermanos. Debe de ser un tiempo considerable, pues si no estaremos evidenciando una falta de fe. ¿Podemos venerar a los muertos? Por supuesto que no. En Deuteronomio nos dice las escrituras, dice, cuando entres a la tierra que yo te daré por heredad, no harás lo mismo que hacen ahí ellos. Dice, no consultarás muertos, pero habla de no hechiceros, no brujerías, no esto, lo otro, y dice, concluye diciendo, y no consultarás a muertos, los espiritistas, ahí que, ay, ¿qué dice mi abuelita? Ay, ¿qué dice? No los consultarás. ¿Se acuerda cuando Samuel fue y visitó a una pitonisa para que hiciera descender a Samuel? Y que le dijera, al rey Saúl, al profeta Samuel. El rey Saúl fue a consultar. ¿Sí dije bien? Okay. Para que hiciera descender. Y dice, pues estoy viendo que descienden. Es que era un demonio. Ahora, no me quiero meter en eso porque nos vamos a salir del contexto. En Eclesiastés 9:5 dice, los muertos nada saben, no tienen paga pues no trabajan, están muertos. Dice, es mejor perro vivo que león muerto. El ser humano se resiste a la muerte y es natural porque en esencia Dios nos creó para ser eternos. Pero ya enseñamos que la muerte es la consecuencia de nuestro pecado. Pero muchos se rehúsan a hablar de la muerte porque nadie quiere morir. Aún los cristianos, cuando oramos por sanidad, el otro día me decía mi esposa, sí es cierto, ¿verdad? Creemos en Dios, ay Dios, y nos enfermamos, ay Señor, sáname. Sí, porque nos resistimos a la muerte. Y eso es algo natural. Porque nadie quiere morir. Aún los cristianos, cuando oramos por sanidad, pero nadie puede añadir un minuto a su vida, al reloj de Dios, porque cada uno tiene un fin. Creamos o no, querramos o no. Mire, la semana pasada yo decía algo sobre yo quiero echarle ganas. Ya había mencionado de mi abuelito que murió joven, mi papá que murió joven, mi hermano que murió 50 años, relativamente es una edad promedio joven todavía. Donde habla de una madurez, de una vitalidad en el hombre. Yo dije, yo quiero echarle ganas, cuidarme. Pero déjeme le aclaro esto. El hecho que yo me cuide, el hecho de que yo coma saludable, el hecho de que yo me vaya a un gimnasio y ahí todos los días me voy a morir de todos modos.
Ahora, ¿puedo extender la largura de días? No. En el reloj de Dios, no. Porque ya está establecido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Ahora, hay una gran diferencia en la calidad de vida. ¿Cómo quieres morir ahí, todo entubado, todo lleno de pastillas todos los días? Porque no cuidaste tu salud. Así es. A una calidad de vida de que a lo mejor mueres ahí dormido o un accidente. A lo que voy es de que no importa lo que hagamos, todos tenemos en el reloj de Dios Así es. un tic-tac y un pi. Se murió. Todos. El ser humano, como menciono, se rehúsa a la muerte. Miren, déjenles confieso algo. Cuando no queremos hablar del tema de la muerte, cuando tal vez el esposo le diga a la esposa, mira, mi hijita, cuando yo me muera, ni digas eso. Ya cuando no se quiere puede hablar. Y no planea ni siquiera para su muerte, hay un problema, hermanos. Miren, aquí está mi hijo. Y voy a decir algo. Hace unos meses, yo hablando con él, estaba mi esposa. Yo le mencioné esto. Mire, mi hijo, un día me voy a morir. Y no sé qué día va a ser. Tal vez puede ser el día de mañana, cualquier día. Ahora, ¿qué va a hacer usted, mi hijo? Va a quedar como el hombre de la casa, ¿cierto? Porque ya mi hija ya se casó, nada más quedaría mi hijo y mi esposa. Usted sería el responsable de esta casa, ¿cierto? Sí, él entendió. Ahora, eso no quiere decir, mi hijo, de que tú vas a estar sobre tu mamá. No. Un día tal vez Dios le puede enviar a mi esposa, a la viuda, si yo me muero. Y entienda esto, hermano, esto le va a ayudar a usted. Un buen hombre, Dios le envíe un buen hombre para que la cuide a ella en su vejez. Y mi hijo no tiene ninguna autoridad para tener dominio sobre la decisión de mi esposa. Así es. ¿Sí lo ve? ¿Qué estoy haciendo? Preparándolos para mi muerte. Mire, yo no me voy a estar revolcando ahí en la tumba. Ay, ¿con quién se estará acostando mi esposa? No, yo voy a estar con el Señor. Pero yo lo que quiero que entienda de que lo que yo le enseñaba a mi hijo era eso. Sométase a su madre, porque ella está arriba de usted. En usted cae una responsabilidad, ¿cierto? Pero quiero que entienda de que en todo esto, en él cae una responsabilidad, pero no una autoridad para gobernar a mi esposa. No. ¿Sí me entiende? ¿Sabe? Mi madre, cuando mi papá murió, ella era pues como 45 años tenía, joven. Ella pudo haberse casado, pero mi hermano mayor le dice, no, ¿por qué? ¿Por qué se va a casar? Y mi madre pues se abstuvo. Y yo decía, no, mamá, tú tienes todo el derecho de rehacer tu vida. Ya mi papá ya se murió. Pero hay algunos que no lo entienden. ¿Por qué? Porque no quieren hablar del tema. Yo por eso, hijo, ¿lo entendió, mi hijo? Sí. Lo volví a preguntar, ¿lo entendió? Sí. Qué bueno. Porque le estoy preparando ¿para qué? Para mi muerte, ¿cierto? Tocando temas importantes. El hecho de que no lo hablemos, eso no quiere decir de que no va a pasar, hermanos. El hecho de que algunos pastores no toquen el tema no quiere decir que no va a pasar. Es mejor saberlo, hermanos, que estemos ignorando. Mire que todo tiene su tiempo. La Escritura nos enseña tiempo de nacer y tiempo de morir. Mire, en un hospital nacen los bebés, ¿cierto? Pero también en un hospital se oye el pi, se murió. Estadísticamente se habla de que un bebé nace cada 8 segundos, como también la muerte de una persona cada 12 segundos.
Mire, en el tiempo que estoy, tengo 1 hora 10 minutos ya. ¿Cuántos ya murieron? Muchos. Y más en esta pandemia. Mire, por algo Dios nos está preparando con estos mensajes, hermanos, en medio de esta pandemia. Como cristianos sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de muerte eterna a vida eterna. En Salmo 116:15 dice: estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Entonces, ¿la muerte es una maldición? Bueno, perdón, ¿la muerte es mala? No. Véanlo como algo natural para nosotros ya. Algunos ignoran esto porque no entienden y se entristecen. Otros también hasta se enojan con Dios y cuestionan a Dios. ¿Y por qué te lo llevaste? Porque ya Dios ya había establecido un tiempo para esa persona, inclusive para bebés. ¿Dios es malo? De ninguna manera. Cuando cuestionamos de esa manera a Dios, le estamos diciendo: no sabes lo que estás haciendo, Dios. Y hablamos irreverentemente, obviamente por ignorancia. Lo malo sería que usted diga: ¿y por qué te lo llevaste? No, ¿por qué? Porque ya le estoy enseñando. Porque todos nos vamos a morir. Sea de pandemia, sea de un accidente, sea como sea, todos nos vamos a morir, hermanos. Permita que esta verdad de las Escrituras consuele su corazón cuando un cristiano muere. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ya entendió eso? Mire, para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo vivimos? Para Dios, ¿cierto? Ahí radica nuestro ser. No solamente el domingo, hermanos. No, me levanto pensando en Dios. Me acuesto pensando en Dios. Vivimos pensando en Dios. Y aún así pecamos. Pero el que vive para Dios también muere para Dios. ¿Quién nos apartará de Dios, del amor de Dios? Tribulación, angustia, espada, muerte, tribulación. No, nada. Nada, hermanos. Así que relájese, tranquilo. ¿Usted lo cree? Miren mírenlo de esta manera. Si Jesús no hubiera muerto, estaríamos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Así de que gracias a la muerte de Jesús tenemos vida eterna. ¿La muerte es mala? No, porque gracias a la muerte tenemos vida eterna. Ahora, vuelvo a repetir, no es de que se ponga la vara ya a la muerte, no. Pero no todos creen esto. En Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. No dice que está sobre él. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice: sino la ira de Dios que está sobre él. Entonces concluimos que para el cristiano la muerte llega a ser una bendición de parte de Dios a través de Cristo Jesús. En 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepultura, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, entiendas, el conocimiento de su palabra. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos enseña en Oseas 13:14, dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Aquí está hablando el mismo Dios. Oh muerte, yo soy tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La comparación será escondida de mi vista. Habla de una reflexión de el más fuerte.
Un día la piedra dijo: soy el más fuerte. Oyendo esto, el hierro dijo: soy más fuerte que tú, ¿quieres verlo? Entonces los dos lucharon hasta que la piedra se convirtió en polvo. El hierro dijo a su vez: yo soy fuerte. Oyendo esto, el fuego dijo: yo soy más fuerte que tú, ¿quieres verlo? Entonces los dos lucharon hasta que el hierro se derritió. El fuego dijo a su vez: yo soy fuerte. Oyendo esto, el agua dijo: yo soy más fuerte que tú, ¿quieres verlo? Entonces los dos lucharon hasta que el fuego se apagó. El agua dijo a su vez: yo soy fuerte. Oyendo esto, la nube dijo: yo soy más fuerte que tú, ¿quieres verlo? Entonces los dos lucharon hasta que la nube hizo evaporar el agua. La nube dijo a su vez: yo soy fuerte. Oyendo esto, el viento dijo: yo soy más fuerte que tú, ¿quieres verlo? Entonces los dos lucharon hasta que el viento sopló la nube y la nube se esfumó. El viento dijo a su vez: yo soy fuerte. Oyendo esto, los montes dijeron: somos más fuertes que tú, ¿quieres verlo? Entonces los dos lucharon hasta que el viento quedó preso entre el círculo de los montes. Los montes a su vez dijeron: somos más fuertes. Oyendo eso, el hombre dijo: yo soy más fuerte que ustedes, ¿quieren verlo? Entonces el hombre, dotado de gran inteligencia, perforó los montes, impidiendo que atajase el viento. Acabando con el poder de los montes, el hombre dijo: yo soy la criatura más fuerte que existe, hasta que vino la muerte. Y el hombre, que se creía inteligente y lo suficientemente fuerte, con apenas un golpe, se murió. La muerte, todavía feliz, festejaba cuando de pronto vino un hombre que con solo 3 días de muerto resucitó, venciendo a la muerte, y le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte, y todo poder le fue dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Amén. Venciendo a la muerte, Él nos dio derecho a la vida eterna a través de su sangre, liberándonos del pecado, y sana nuestras enfermedades y nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ese hombre se llama Jesús, el Hijo de Dios, el más fuerte. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Mejor es estar un día en tus atrios que toda la vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas en ti. Hoy te necesito más que ayer.
Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Hoy te necesito más que ayer.